Hola amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Y hoy estamos hablando de esos tiempos tan complejos, difíciles que nos ha correspondido, que tiene que ver con esta pandemia, y vamos a hablar de la salud mental tan golpeada. Hay dificultades para dormir, para relacionarse en familia, hay tema de violencia intrafamiliar, hay tema también de ansiedad, y especialmente cuando ahora nuevamente tenemos que estar en casa durante las noches en Barranquilla y también los fines de semana, y todo lo que genera el fallecimiento de personas, el gran número de personas en UCI, y también la inquietud, la ansiedad de qué puede pasar, que es lo que siempre está rondando nuestras mentes. Y para eso hemos invitado a dos profesionales de lujo en este personaje de la semana de Caracol Radio. Nos acompaña la psicóloga clínica, la doctora María Eugenia Reátiga Hernández. Ella es psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un magíster en psicología de la Universidad del Norte y ha sido profesora durante muchos años en la Universidad del Norte, y también autora del libro Ser Adolescente Hoy en Colombia. Bienvenida al personaje de la semana, doctora María Eugenia. Muchas gracias, Martín. Gracias por esta oportunidad y por este momento, y básicamente por la oportunidad de poder, ojalá eso espero, de poder ayudar. Gracias. Gracias a usted. Y está también con nosotros el doctor Freddy Sánchez, doctor en medicina de la Universidad de La Habana en Cuba, especialista en psiquiatría de la Universidad de La Habana, con entrenamiento en psicoterapia y en varios campos con especialidad, y director del programa de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar. Y quiero decir que además el doctor Sánchez es un muy buen influencer en redes sociales con su cuenta, que todos los sábados estoy ahí conectado con él, siempre él con los consejos que me han servido mucho durante esta pandemia. He aprendido a mejorar mi calidad de vida, a trabajar la respiración, a trabajar todo lo que tiene que ver con vivir estas condiciones en las que estamos. Y quiero aprovechar aquí públicamente, doctor Freddy, para agradecerle en nombre de todos, como diría Diomedes, sus seguidores, ese espacio tan importante en estos tiempos. Muchísimas gracias, muchas gracias, Martín, por esa presentación tan generosa, en primer lugar, por la invitación y darme la oportunidad de hablar con la gente y ver si esto puede servir, espero, para ayudar a las personas en este momento tan particular. Y bueno, los influencers no sé qué tanto, pero por lo menos ahí tratando de defenderme en ese ámbito tan ajeno. Vea que sí, porque se le une gente de quilates. Yo he visto a Ginger Marino de Nule, he visto también a la esposa de Alexchar allí, gente muy... es más, a mí me recomendó, le cuento, el gerente de Caracol Radio, que me dijo, oye, hay un hombre que está haciendo una cosa fantástica en redes sociales, y así llegué a usted. O sea, usted sí tiene su influencia y siempre se conectan 100, 70, 80 personas, pero muy fieles. ¿Cuánto tiempo lleva con esa actividad? Un año, ya llevo un año. Empecé un poquito después que empezó la pandemia, 2 encuentros semanales siempre, los miércoles a las 6 y los sábados a la 1 de la... los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. Empecé un poco para ayudar a la gente y le dije, bueno, hagamos algo, y empezamos a hablar de mindfulness y qué sé yo, y después de eso no pude parar porque la gente no me ha dejado parar, y yo también, a mí me gusta, me parece que es una vaina chévere y una buena forma de ayudar a las personas ahora. Bueno, vamos a ahorita conocer un poco más de las técnicas que nos acompaña y que nos dice el psiquiatra Freddy Sánchez aquí con nosotros. Yo quiero empezar, doctora María Eugenia, que usted nos cuente, porque además usted es especialista en jóvenes, en niños y jóvenes, y aquí hay una gran preocupación por lo que está pasando con los muchachos, tanto tiempo encerrados. Yo, por ejemplo, comparto la situación también. Yo tengo un hijo que tiene una condición también de salud, y él ha estado todo este tiempo encerrado en casa, porque salimos muy poco, porque nos estamos cuidando todos, y es bastante complejo el asunto. Y pues yo lo vivo en carne propia con un joven, y lo hemos llevado, pero sabemos que hay casos muy complejos. Sí, yo pienso que particularmente los niños y los adolescentes realmente es una situación muy perturbadora, a los jóvenes en general,
porque una cuarentena, el confinamiento es ir contra nuestra naturaleza social, eminentemente social. Nosotros vivimos de vínculos de afecto, de cariño, de compartir. Y es una gran cosa tener las redes sociales, el mundo virtual, una gran cosa, pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Entonces, pienso que sí, los adolescentes y los niños son los más afectados. Ni siquiera estoy hablando de la educación. Es todo un capítulo aparte. Pero la vida cotidiana se ve tremendamente perturbada, frustrada, limitada por la situación de cuarentena. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta y que hay que hacer esfuerzos bien pensados para cómo hacer para de alguna manera tratar de sortear eso. Básicamente, sin duda, los adolescentes y los niños pienso que son las personas más afectadas. Sí, ya vamos a regresar a ese tema de los adolescentes. Doctor Freddy, a usted lo consulta mucha gente ya en lo que tiene que ver con su digamos, consultorio personal, pero además por su relación con profesionales de la salud. También debe haber muchos profesionales de la salud con muchas dificultades, con muchos problemas en medio de esta situación. Sí, por supuesto, claro. Hay una situación muy concreta y es que aquí hay dos grupos de personas involucradas en esto, y es las personas del común que no tienen nada que ver con el ámbito de la salud, que tienen el miedo a enfermarse, lógico, y que se cuidan en mayor o menor medida. Otra, el personal de la salud, en especial ese personal de la salud también, bueno, pues podría haber subdivisiones, pero el que está en la primera línea o que trabaja en centros de salud, vamos a suponer que no sea un intensivista necesariamente. El intensivista no tenemos ni que hacer ninguna aclaración. El que es intensivista, enfermera de cuidados intensivos, etcétera, no, está listo porque está ahí en la primera línea de combate. No, el que trabaja en admisiones de un sitio donde atienden pacientes con COVID, ni siquiera personal de salud operativo, sino personal de salud administrativo. Esa gente tiene un nivel de riesgo muy alto y tiene un temor muy grande a algo que es un enemigo invisible, que es un enemigo desconocido, que tú no lo ves, que tú no sabes, no lo puedes identificar. El cerebro nuestro responde a las amenazas de una manera particular una vez que identifica qué es lo que nos va a venir, qué es lo que nos viene encima. Y eso se divide en dos posibles respuestas: luchar o huir. Y a partir de ahí despliega una cantidad de recursos para hacer una cosa o la otra. Pero lo primero que hace, te repito, es tener claro en tu cabeza dónde está el enemigo, quién es el enemigo, medir fuerzas imaginarias con el enemigo, es decir, anticiparte al encuentro con el enemigo. Y en ese proceso de anticipación tú dices, ¿lucho o huyo? Un león, huyo. Un mosquito que me estaba molestando, lucho y lo busco para matarlo. Correcto. Cuando tú no ves al enemigo, esa sensación permanente de viene algo, pero no lo veo, no sé cómo es, me protejo, pero de todas formas veo que a veces existe la posibilidad de que la protección no sea absoluta. Me protejo, pero veo que a veces, aunque me proteja, veo que hay gente que se protegen también y les pasa. Genera una perpetuación de la respuesta, de esa respuesta ante la amenaza de luchar o huir, que es ese es el básico mecanismo que se llama estrés. Y eso sostenido a lo largo del tiempo te agota. ¿Por qué te agota? No agotarte en el sentido físico de que cansado estoy, sí, también, pero no, te agota en el sentido de la bioquímica de tu cerebro y el resto de elementos que intervienen en ese eje que se llama hipotálamo, hipófisis, adrenal y toda una cantidad de respuestas biológicas, incluso inmunológicas que hay, muy importantes, y se produce una cantidad de cambios tremendos, entre ellos una inflamación crónica celular espantosa, enorme, y eso acaba con la salud de la gente. Es decir, estamos ante una situación que si no te mata el COVID, te mata el susto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por eso ya se habla en ambientes muy autorizados de la pandemia mental, que vendrá una vez después que termine el COVID. Es como cuando en los países los azota una guerra. Y después que termine la guerra hay una cantidad de gente con trastornos de estrés postraumático, con depresión, con trastornos de ansiedad, con problemas de consumo de drogas, etcétera, etcétera. Producto de la guerra. Ahora imagínate una guerra del calibre de esta, que es una guerra verdaderamente mundial, contra un enemigo invisible y que no se le ve fin de primer momento. Ha pasado un año. Tú me preguntaste ahorita qué tiempo yo te hace un año, porque esto lo hice cuando empezó la pandemia y estamos exactamente igual que hace un año. Estamos en realidad peor que hace un año, porque estas variantes nuevas del virus, porque sin lugar a dudas son mutaciones del virus, no puede haber otra explicación, están atacando
a personas más jóvenes, el ataque es más mortal, la posibilidad de defensa es menor, y en vez de hacernos más resistentes ante la amenaza, lo que nos estamos haciendo es más vulnerables. Sí. Bueno, usted ha dicho, lo ha descrito de una manera muy gráfica, es decir, estamos en una guerra con un enemigo invisible y que nos tiene agotados, nos tiene contra las cuerdas, porque justo cuando la gente ya decía, llegaron las vacunas, entonces la gente empezó como a sentirse mejor. Y yo quiero preguntarles a ustedes también ese efecto de llegaron las vacunas, generó pues como una desbandada, todo el mundo salió, todo el mundo quería ir a fiestas, todo el mundo quería ir a la playa, en fin, y que además generó, lo han dicho los expertos, esto que estamos viviendo hoy, este hipercontagio que se está dando en el Atlántico, pero también esa respuesta de la gente, yo le pregunto a ustedes, de cuando supo que llegaban las vacunas y esa reacción de la gente que hoy nos tienen también en la condición que estamos, fue yo creo que producto de la desesperación de tanto encierro y de tanta situación que estábamos viviendo. El doctor Freddy ha hecho una excelente presentación desde el punto de vista muy válida, muy biológico, ¿cierto? Más allá de lo que es el virus ciertamente, como dice se plantea en toda la información que se da, es desconocido, una cosa extraña. Yo recuerdo que a mí al comienzo me tranquilizaba un poquito pensar, obviamente me dolía, no solamente a los mayores, no, hoy se sabe que no es solamente a los mayores, es desconocido y eso tiene mucho que ver con el temor que todos tenemos y más ahora que el cerco se está cerrando al contagio, cada vez tenemos más personas conocidas que han fallecido, se ve la realidad como más de cerca, pero es que el virus no ha venido solo, también se rompió nuestra vida cotidiana. Muchas familias están en aprietos económicos. Los ingresos económicos también duelen profundamente y dañan la estabilidad personal y familiar. Romper con la vida cotidiana es romper con todos esos pequeños hábitos que de alguna manera te sostienen vivo, suministros narcisísticos, que salir a caminar, que hablar con tus compañeros, que la vida social, así tú no gastes mucho, todos tenemos nuestras rutinas que nos placenteras, todo eso fue suspendido abruptamente, mucho más en los niños. Un niño necesita el aire libre, un niño necesita jugar, un niño necesita ver a sus papás bien, estables, el adolescente necesita socializar, salir. Entonces, todas esas situaciones llenas de significado, desde el punto de vista humano, se han visto abruptamente suspendidas. La situación económica es fuerte, es otra amenaza. No solamente perdimos, no solamente es el miedo a la muerte, no solamente el miedo al contagio, es la pérdida de seguridad. Los humanos nos cuesta mucho manejar la incertidumbre. Unas más que otras, algunas personas manejan eso más, ¿no? Esto ha sido una verdadera amenaza. El estar encerrado, vean, el estar encerrado es como un día domingo a la 1000. Todos dicen, toda la vida se ha dicho la importancia del día domingo porque tú dejas de trabajar y miras hacia adentro. Esto ha sido mirar hacia adentro de manera profunda, radical y dramática. Obviamente todos tenemos heridas, las heridas salen a flote, se movilizan en mayor o menor grado. El que tenía más, digamos, sus problemas sin resolver, obviamente es más vulnerable. El que sufría de ansiedad, el que sufría de depresión, entonces se hace más vulnerable. Esa situación humana es tremendamente de riesgo. Sí. Es tremendamente perturbadora. Hemos perdido la seguridad, hemos perdido las seguridades. Esto puede ser aprovechado, bien aprovechado, pero en fin, no podemos desconocer muchas cosas que esta situación de contagio y de pandemia, más allá de la condición médica, ha traído las situaciones sociales, la pobreza ha crecido en Colombia, la clase media se ha reducido, el porcentaje de pobreza
aumentó, retrocedimos 10 años de desarrollo. Entonces, desempleo anda por el 17% o algo así. Todo eso significa angustias al interior de las casas. Y de ahí la violencia, porque todos, no todos manejamos la ansiedad de la misma manera, no todos. En muchas personas, la forma de manejar la ansiedad, el doctor podrá también decirlo, es la violencia, explotando contra los demás. Esas son muchas de las dinámicas familiares de nuestra familia típica aquí en Colombia. Entonces, más allá de esa situación de alarma que bien describía el doctor, están todas esas situaciones de profundo significado humano. Perdimos las certidumbres. En muchas familias esto significó quiebra económica, negocios cerrados. Eso tiene todo un significado social y humano. Claro. Ahora, doctora María Eugenia, me quedo un momento con usted porque habíamos empezado con el tema de los jóvenes, especialmente de los niños. ¿Qué está pasando? ¿Qué manifestaciones han encontrado ustedes en la consulta de niños y jóvenes que hoy sean señales de alerta de esto que decía el doctor Freddy Sánchez, esa pandemia de salud mental que estamos y vamos a afrontar con mayor dimensión? Yo personalmente lo que he visto es que las personas que ya tenían todo, yo considero, soy de las que pienso que todos tenemos heridas. Todos hemos aprendido a manejarlas hasta cierto punto. Todos tenemos en nuestra vida mental de toda clase material, sano, insano, de todo. Esta situación moviliza mucho lo insano. Lo que yo he visto claramente es que muchas personas, yo siento que a veces no se menciona mucho, el que era ansioso ahora está más ansioso, el que era deprimido se deprime mucho más. Muchas personas que tenían dificultades en el modular el ánimo, francamente tienen sus episodios maníacos, bipolares. Todo se intensifica, las heridas se agrandan. Las heridas se agrandan, es lo que he visto. Algo que no se menciona mucho porque quizás sea congruente con la norma social. Yo he visto personas francamente fóbicas. Yo pienso que una de las cosas que habría que hacer ya aquí en adelante es aprender a cuidarnos, a estar bien informados, qué es bueno, qué no es bueno. Y hay personas que literalmente llevan meses sin ir a la esquina. O sea, yo no estoy invitando a que salgan, yo no salgo, yo me cuido, le tengo mucha prevención, si toca, toca, a los lugares cerrados, sin ventilación, es lo más arriesgado de lo que yo he entendido, pero ir a un parque es bueno, es saludable, siempre que haya aire puro, libre y sin más. Y hay personas que es una actitud francamente fóbica, o sea, todo lavar permanentemente, eso es lo que he visto, que las problemas que existían, que se habían logrado manejar, la persona hizo crisis. Es lo que he visto. Básicamente eso. Muchos más consumo de sustancias psicoactivas, muchísimo más consumo, más depresión, más ansiedad, ¿sí? Yo creo que casi todo, el insomnio es algo generalizado, alteraciones en los ritmos básicos. Eso es lo que yo he visto. Sí. Doctor Freddy Sánchez, el tema que menciona ahora la doctora María Eugenia, las heridas están a flor de piel. Las heridas parece que salen en un tiempo como este. ¿Qué pasa en la mente de nosotros y esas heridas que empiezan a dar vueltas allí en la cabeza? Mira, cuando empezó la pandemia, y a mí me pidieron una vez que hablara sobre el tema, yo le dije que había una fórmula, yo me había inventado, para que no sé, para poder hablar con la gente, había una fórmula que yo me había creado, a la que le había puesto 2 por 2 por 2. Una fórmula muy simple. Y es que aquí había 2 amenazas grandes. Número 1, el virus y los cambios en el estilo de vida. Es todo eso que decía María Eugenia. El segundo 2, las personas que están sanas mentalmente y las personas que ya están enfermas mentalmente. Y el tercer 2 es ahora, durante la pandemia y después de la pandemia. Correcto. ¿Qué estamos viendo ahora en relación con eso de las heridas? Estamos viendo
dentro del ámbito de los trastornos. Es decir, estamos hablando no de los síntomas aislados, sino de los trastornos. Estamos viendo un aumento de trastornos por ansiedad. Trastornos por ansiedad es un grupo. Ahí incluye trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, etcétera, etcétera. Número 1. Número 2. Depresión, en cualquiera de sus formas, bien sea depresión unipolar o depresión del trastorno bipolar. Número 3, trastorno de estrés postraumático, sobre todo en aquellas personas que han sobrevivido al COVID o en las personas que han estado en cuidados intensivos o han estado incluso sanos, pero han perdido un familiar súbitamente en cuestión de 2-3 días por este ataque del COVID. Número 4, trastornos del sueño. Esos han sido los 4 grupos de patologías. No te puedo decir que por esto se ha aumentado el índice de esquizofrenia, ni de otro tipo de psicosis, ni nada de eso, porque esas son enfermedades extremadamente biológicas que aun cuando esto tiene algún impacto sobre ellas, no es suficiente como para generar un aumento en la incidencia de los casos. Sí puede haber un aumento de descompensaciones, etcétera, por las mismas cosas del común, porque la mamá va a hacer la fila a la EPS para conseguir el medicamento y hay mucha fila y entonces se va por temor a contagiarse y el enfermo no se pone la ampolla y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Patologías, enfermedades, esas 4. ¿Qué pasa con las patologías? Lo que pasa es relativamente sencillo de entender y de explicar, aun cuando puede haber una causalidad compleja, pero es relativamente sencillo de entender. Todos tenemos un paquete de predisposiciones a enfermar que está dentro de nosotros. La mayoría de ellos tienen algún tipo de componente genético. Eso está perfectamente claro. Luego a eso se le suman los elementos sociales, del ambiente, lo que tú quieras. Pero básicamente, por ejemplo, enfermedades como la depresión, los trastornos del ánimo, los trastornos por ansiedad, todo eso tiene un componente esencialmente genético. Puede ser heredado o puede ser adquirido en una muy temprana etapa de la vida. En especial en los primeros 6 años de vida. Es decir, tú puedes ir con tu paquete genético perfecto y en los primeros 6 años de vida la vida acaba contigo y se te trastorna esa genética y quedas predispuesto. Predispuesto no quiere decir que vas a sufrir la enfermedad, quiere decir que estás vulnerable, más que otro a quien no le ha pasado eso o a quien no tiene esos antecedentes familiares. Correcto. ¿Qué te defiende de que eso se exprese clínicamente? Tu aparato inmunológico, que te protege no solo de los bichos de afuera, la gripa, esto, aquello, lo otro, te protege de los de adentro, que tú no sabes cuáles son. Cuando tú tienes una situación de estrés sostenido como la que yo acabo de explicarte ahorita cuando hablábamos y me preguntabas otra cosa, lo primero que pierdes es tu eficacia inmunológica, porque el aumento del cortisol se vuelve una amenaza para el propio sistema inmunológico que termina por apagarse. Y cuando tú tienes la inmunología baja, puede ser que tú te contagies de un bichito que viene fuera, pero tiene que ser que el bichito venga donde estés tú y te ataque y tú estés disponible. Pero los bichitos que tienes, bichitos entre comillas, que tienes dentro de ti, eso no los puedes evitar. Eso ya están dentro de ti. La posibilidad de que eso se exprese de alguna manera es perfecta. Ahora, eso puede ser uno de esos trastornos que te mencioné, o puede ser hipertensión arterial, o puede ser diabetes tipo 2, o puede ser cierto tipo de cáncer, o puede ser cardiopatías de otro tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier predisposición que tú tengas cuando tienes tu aparato inmunológico en desventaja, es el momento idóneo para que esas cosas clínicamente emerjan. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el ejemplo, te voy a poner un ejemplo popular de historias de pueblo, muy fácilmente identificable. Se murió el señor de la casa, un anciano, y 3 meses después la viejita mujer del señor que estaba perfectamente sana, se murió también. Y la gente dice, mira para eso, se murió el marido y ella como que no quiso vivir sin él y se dejó morirse. Sí, aparte que se pierde la esperanza, aparte de todos esos factores de orden psicológico, claro que tienen una importancia sin duda, pero todas las predisposiciones de esa señora se activaron. Y entonces te dicen, ella era sana y se volvió diabética y en nada, en 3 meses se enfermó y se murió. ¿Cómo fue posible eso? Es posible por esto que te estoy diciendo. Correcto. Ayer, tú preguntaste algo ahorita. Ayer yo me leí un artículo que tiene que ver con la pregunta que hiciste anteriormente, que se llama ¿qué va a pasar cuando se acabe el COVID? Un artículo de una revista psiquiátrica. Y el mejor ejemplo... Sí, dime. Sí, yo quiero que esa respuesta, ¿qué va a pasar cuando se acabe el COVID?
la preparemos y me la cuente en un minutico, porque Okay, además quiero hablar con ustedes de eso que va a pasar cuando se acabe el COVID y también cómo afrontamos esta situación de hoy, porque yo a estas dos personas las he invitado, amigos de Caracol Radio, porque el que tiene ansiedad y el que tiene depresión y el que está así llevado, como dice uno en el lenguaje popular, dice, sí, yo lo sé, pero ¿y qué hago? Y estos invitados nos van a ayudar un poco también a saber qué hacer. Vamos a una breve pausa y ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio.